He sido un usuario de Windows desde la primera vez que toqué una computadora. Recuerdo que fue en un ciber de la ciudad al que asistían personas para realizar sus tareas o simplemente jugar en línea con sus amigos. Luego, al tener mi primera computadora en casa, empecé a explorar más el mundo de la informática y con el pasar de los años vi la evolución de Windows y la verdad es que estaban haciendo un muy buen trabajo, dominando el mercado con sus sistemas novedosos y populares. Con Windows XP, ya saben, el sistema de la imagen de fondo en la que se veía una colina verde con un cielo azul, que tenía uno de los sonidos más reconocibles de la tecnología, junto con el de Windows 95. Disfrute de Windows XP. Fue el sistema operativo más usado en el mundo hasta 2014, superando incluso a su sucesor Windows Vista. Muchas empresas lo siguieron usando mucho después del fin del soporte oficial en 2014, lo que obligó a Microsoft a lanzar actualizaciones de seguridad de emergencia muchos años después. Mientras tanto se desarrollaba el icónico Windows 7, el cual fue desarrollado en solo 3 años y lanzado en el año 2009. Fue la versión mejorada de Windows Vista, que llegó a ser el sistema operativo más usado del mundo, superando incluso a Windows XP. Fue el último Windows en tener un sonido de inicio por defecto, también incluyó bibliotecas en el explorador de archivos, facilitando la organización de documentos, imágenes y música. Era mucho más seguro que Windows XP y Windows Vista gracias a mejoras en el User Account Control y BitLocker. Se incluyó DirectX 11 mejorando así los gráficos para los videojuegos, por lo que era el favorito para los gamers. Microsoft dejó de dar soporte a Windows 7 el 14 de enero de 2020, pero muchas personas y empresas lo siguieron usando por años. Windows 8 fue un intento fallido de innovación que alejó a los usuarios tradicionales. Si bien este contaba con un mejor rendimiento por los avances tecnológicos de la época, metieron la pata con su diseño. Microsoft intentó modernizar con los azulejos dinámicos, que era una interfaz táctil enfocada en tablets y pantallas táctiles. Podría decirse que se preocuparon más en la parte visual que en la parte funcional, por lo que muchos de los usuarios preferían quedarse en Windows 7 o directamente esperar a la siguiente generación de Windows. Por esto es que nació Windows 8.1, en el cual se intentó resolver las fallas de Windows 8, restaurando parcialmente el botón de inicio y mejorando la personalización de la pantalla de inicio. Pero ya era demasiado tarde y la gente intentaba evitar todo lo que sea Windows 8. Y llegamos al sistema más balanceado a mi parecer de los últimos tiempos, el cual era el Windows 10. En este regresó el menú de inicio, la interfaz era más limpia y moderna, se eliminaron las esquinas afiladas y el diseño metro, adaptando un estilo más minimalista y adaptable. Tenía un arranque más rápido, ya que mejoró los tiempos de inicio en comparación con los de Windows 8.1. Además, un mejor consumo de recursos, en el cual se optimizó el uso de la RAM y el CPU, funcionando mejor en equipos antiguos. Una mejor administración de energía, mejoras en la gestión de batería para laptops y tablets. Además, tenemos también el Windows Defender, que fue mejorado enormemente con actualizaciones constantes. Y para el lado de los gamers, teníamos el soporte nativo para DirectX 12, con el cual se mejoró el rendimiento gráfico en videojuegos. Finalmente se incluyó el modo oscuro, el cual era para mejorar la vista en entornos con poca luz. Algo demasiado útil que la verdad no sé cómo no se dieron cuenta hasta ese momento. Pero no todo lo que brilla es oro, ya que lamentablemente Windows 10 también tenía varios problemas, como por ejemplo las actualizaciones problemáticas. Algunas de las actualizaciones causaron errores graves o problemas de compatibilidad de hardware y software, y algunas llegaron a ser automáticas, sin previo aviso al usuario. En ocasiones, estas actualizaciones afectaron el rendimiento del sistema o la estabilidad del mismo. Hubo momentos en los que las actualizaciones fallaron o incluso causaron bloqueos del sistema. Otra de los problemas que tenía Windows 10 eran las preocupaciones sobre la privacidad del usuario. Microsoft fue criticado
por la cantidad de datos personales recolectados de los usuarios, como la ubicación, contactos, comportamientos en Internet y preferencias en anuncios. Aunque la compañía aseguraba que los datos eran anónimos, muchos usuarios sintieron que su privacidad estaba comprometida. Se ofrecían opciones para desactivar alguna de estas funciones, pero los usuarios se sintieron incómodos con el nivel de acceso de Windows 10 a sus datos. Otro problema fue la telemetría forzada. A pesar de permitir ajustes en la configuración de privacidad, la telemetría, o sea la recopilación de datos de uso, era difícil de desactivar completamente, lo que preocupaba a los usuarios más conscientes de su privacidad. Además, la interfaz pesada, en la que algunas funciones gráficas y visuales como Aero o las animaciones podían consumir más recursos de los necesarios, lo que afectaba a equipos con hardware limitado. Otro que realmente odiaba era Cortana, el asistente virtual que se agregó con una voz similar a Siri o Google Assistant. Este era un asistente de voz, el cual nos servía para mejorar nuestras actividades en el equipo. Cortana tenía muy poca utilidad, ya que en el presente Windows 10 fue criticado por no ser tan útil ni eficiente como otros asistentes como Siri o Google Assistant. En muchos casos, Cortana no comprendía las peticiones correctamente y en 2020 Microsoft la desactivó de la mayoría de las funciones. Lamentablemente, el soporte oficial de este Windows llega a su fin en octubre del 2025, prácticamente obligándote a conseguir el novedoso Windows 11 y si tu PC no la resiste, entonces consigue otra PC. Y finalmente llegamos a la actualidad. Windows 11. Fue lanzado en el año del 2021 y marcó una nueva era para los sistemas operativos de Microsoft, con un enfoque renovado en la productividad, la seguridad y un diseño visual importante con una estética más moderna y nuevas funciones. Algunos de sus cambios y supuestas mejoras son el cambio del logo, por ejemplo, que pasó de estar en diagonal a estar prácticamente mirando hacia nosotros. El menú de inicio centrado en la pantalla, el Microsoft Teams, que era una aplicación que se integraba de forma nativa, facilitando las videollamadas y el chat sin tener que abrir la aplicación. Además, un supuesto mejor rendimiento que la verdad dio a hablar estos meses, en especial con el mundo del gaming, variando los resultados a la hora de jugar o presentando problemas de ejecución. Otro de los problemas graves que vi fue la incompatibilidad del sistema en muchos equipos, ya que requiere componentes mucho más modernos y caros. Un tema que surgió entre los usuarios es el masivo espionaje en nuestras computadoras. Según Microsoft, para mejorar y optimizar inteligencias artificiales de la compañía, el problema aquí es que nadie te avisa de ello, o siendo más lógicos, nadie nos está pagando ni $1 por dar nuestra información privada para entrenar sus inteligencias artificiales. Más puntos negativos son las decenas de aplicaciones que vienen en el sistema de forma predeterminada, cosas como lectores de PDF, asistentes y el inservible Edge, el cual todos sabemos que usamos una vez y nada más para descargar Chrome y no lo volvemos a tocar nunca más. Y lo peor de todo esto es que el sistema operativo no está en un precio alcanzable, sino que el precio de este ronda los $200, o sea aproximadamente un 30 o 40% de lo que costaría armarse una computadora hoy en día. Te comento que estaré haciendo un video sobre un programa de código abierto que están haciendo para remover todo aquello que sean extras instalados en el sistema operativo de Windows 11, facilitando así su uso y mejorando su rendimiento. Así que es acá cuando nos preguntamos, ¿sigue valiendo la pena Windows? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, una opción sería Apple. El problema es que sus precios son aún más caros en todo sentido, ya que el equipo, la tienda en la que se cobran dólares para usar aplicaciones que en otras plataformas son totalmente gratis, una gran incompatibilidad con los juegos, además del uso excesivo de nuestra información privada. Por lo que una de las alternativas más llamativas es Linux, y no es porque sea fan de Linux, pero la verdad es una opción muy completa por varias razones. La gente tiende a criticarlo por la imagen que tienen en sus cabezas, una imagen bastante antigua, pero no se dan cuenta que casi todo es Linux. Los sistemas que usan las empresas más grandes del mundo, los servidores que usamos cada día y por último, el más grande que hay en este momento
el Android de tu teléfono. El OS más usado en todo el mundo está compuesto por Linux, solo que no de la forma en la que te imaginabas. Como todo, tiene sus ventajas y desventajas. Acá te voy a dejar algunas ventajas de usar Linux. Linux, como todos sabemos, es de libre uso y de código abierto. ¿Qué quiere decir esto? Es que es totalmente gratis y además no hay secretos en su funcionamiento. Linux es más seguro que Windows debido a su gestión estricta de permisos, donde los usuarios no pueden modificar archivos críticos ni privilegios de usuario. Además, tiene menos malware porque su cuota de mercado en escritorios es baja y los programas se instalan desde repositorios oficiales, reduciendo así el riesgo de obtener algún virus. También recibe actualizaciones de seguridad más rápidas, ya que la comunidad y los desarrolladores pueden conseguir vulnerabilidades de inmediato, a diferencia de Windows, donde los parches pueden tardar más tiempo en lanzarse. Linux es más personalizable. Te permite personalizar casi todos los aspectos del sistema, desde la interfaz gráfica hasta la forma en la que se administran los procesos. Existen distintas distribuciones como por ejemplo Ubuntu, Arch, Debian, cada una adaptada a diferentes necesidades y preferencias de los usuarios. En Linux tenemos una mayor privacidad. A diferencia de Windows, que recopila datos del usuario para mejorar sus servicios, Linux no tiene una integración obligatoria con servicios de telemetría. Esto permite a los usuarios mantener un mayor control sobre su privacidad y datos personales. Estas son las ventajas más importantes, entre muchas otras más. Pero aún tenemos un par de grandes problemas. A día de hoy diría que sería la dificultad para los nuevos usuarios, pero realmente eso sería incorrecto, ya que hoy en día, en pleno 2025, te puedo dar un par de sistemas operativos que son totalmente intuitivos, simples, rápidos y sin necesidad de colocar ni una sola línea de código. Incluso existe un Linux que es una distribución de Ubuntu, la cual imita a la perfección a Windows, por lo que tendrías un Windows pero sin gastar ni $1. El nombre de este sistema operativo es Linux FX. Si estás interesado en saber más sobre este, podrás encontrar videos tutorial de cómo instalarlos y usarlos en mi canal. Siguiendo con el tema, la verdadera desventaja que sí encontré al usar Linux es la incompatibilidad del software. Aplicaciones como Adobe Photoshop, FL Studio, Ableton Live, Spotify están totalmente bloqueados en Linux. Si bien para esta clase de programas existen alternativas, como por ejemplo para el caso de Office, que podríamos usar LibreOffice, que funciona, pero no es lo mismo. Ahora el gran problema es, ¿cómo podemos tener una computadora que sirva para jugar con Linux? Hasta hace poco teníamos que descargar Steam, el cual funciona perfectamente en la mayoría de versiones, y una vez que lo descargamos, ver la lista de juegos disponibles para tus sistemas operativos. Por ejemplo, para Linux, juegos como CSGO, Left 4 Dead, Dota, Team Fortress, Rocket League, entre muchos otros, funcionan perfectamente. Además, para los juegos que son incompatibles, estaré haciendo un video para enseñarte a usar Proton, el cual sirve para poder jugar algunos títulos que tenés en Steam, pero que son incompatibles en Linux. Ahora, siguiendo con la lista, algunos de los juegos importantes que aún no son compatibles en Linux son por ejemplo el Valorant, Fortnite, Call of Duty Warzone, Apex Legends, Rainbow Six, Gears of War por ejemplo, entre muchos otros. La mayoría de estos juegos son incompatibles porque usan el anti-cheat o el Battle Eye, los cuales sirven para evitar el uso de hacks o trampas en juegos online. Entonces, ¿qué podemos hacer? Últimamente surgió un sistema operativo creado por Valve, los dueños del mismísimo Steam. Este sistema fue creado para su nueva consola portátil, la Steam Deck. Estoy hablando del Steam OS. Está basado en Arch Linux y fue optimizado para mejorar su funcionamiento en videojuegos. Su mayor ventaja es que integra a Proton de manera nativa, lo que permite ejecutar muchos juegos de Windows en Linux. Simplemente instalas el juego, das un clic y ya puedes jugar. Además, SteamOS está diseñado para aprovechar mejor los recursos de tu PC para los videojuegos. Usando el Big Picture podrás navegar de forma rápida entre tus títulos. ¿Y cómo puedo convertir mi SteamOS en algo funcional para el día a día? Bueno, SteamOS cuenta con un modo escritorio, el cual funciona como un sistema operativo normal y puede hacer casi todo lo que harías en Windows o en Linux tradicionalmente.
Si bien es una muy buena solución al mundo del gaming, aún no es perfecto, ya que aún habrán juegos que no vas a poder usar por el anti-cheat, o al momento de instalarlo en tu PC no habrá un soporte real, ya que el sistema está hecho para una consola portátil y no para tu PC. Así que, ¿cuál es el futuro de todo esto? Quizás si la cantidad de usuarios disminuye y realmente Microsoft siente ese cambio, entonces tal vez, solo tal vez, hayan cambios y modificaciones en las políticas de la empresa. Considero que este movimiento masivo a Linux también traerá mejoras en la compatibilidad del software, ya que el mismo uso de estos sistemas operativos alternativos traería nuevas herramientas, y quizá mejore el SteamOS o se crea algo lo más parecido posible. Así que anímate a probar Linux sin ningún tipo de prejuicios y luego toma una buena decisión. Este fue Navegante Digital y te invito a dejar un like en este video, compartirlo con tus amigos y si te gusta este tipo de contenido te invito a suscribirte a mi canal.